Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy con los amigos de @hormolab21 para seguir conversando sobre qué ocurre más allá de la muestra. Esta sería ya la tercera edición. Hoy nos acompaña Taide Piñero, egresada del Hospital JM de Los Ríos, 12 años de experiencia, y Marinel Piñango, egresada del Colegio Fundación Carlos Delfino. Buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué hace? Ambas son auxiliares de laboratorio, pero ¿qué hace realmente? Esto nosotros no lo conocemos, ¿no? ¿Qué hace realmente un auxiliar de laboratorio en una jornada diaria, en un día típico de trabajo dentro de la institución de laboratorio? Siempre nos reconocen a nosotros como, bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación, el compartir con ustedes y todos los oyentes un poco más del trabajo del asistente de laboratorio. Siempre nos dicen que nosotros, los asistentes de laboratorio, estamos solamente para tomar muestras. No solamente tomamos las muestras. También organizamos y clasificamos todo lo que es el trabajo dentro del laboratorio. Siempre llevamos una organización, eso es con cronogramas que realizamos a día, o sea, entre semana, y siempre estamos pendientes de ese cronograma. Nosotros llegamos temprano, organizamos material para que el paciente cuando entre ya nosotros tengamos todo el material ya preparado y no estamos constantemente un momento, vamos a preparar material, no. Ya el paciente ya no sabe. Ya todo está organizado, porque además todos los laboratorios comienzan muy temprano. Sí, comenzamos temprano por eso mismo, porque los pacientes como llegan en ayuna y hay pacientes que a veces dicen, mira, tengo hambre o van a hacer una diligencia, porque es una toma de muestra. Son pocas, pero son tomas de muestra que se lleva poco tiempo, entonces ellos pueden llegar temprano para continuar a sus labores, a trabajo, escuela, cosas así. ¿Qué tipo de pacientes atienden y qué retos enfrentan ustedes al día a día? Porque aquí hay gente nerviosa, no les gustan las agujas, gente que de repente tiene miedo por el resultado, le mandaron a hacer un examen, gente que tiene alguna patología, gente enferma, personas, pacientes. ¿Con qué retos ustedes enfrentan todos los días? Porque al final ustedes son el primer filtro. Correcto, sí, somos principal el filtro que estamos allí con el paciente y somos como la cara que le damos al paciente. Atendemos desde pacientes recién nacidos, pacientes oncológicos, adultos mayores, personas nerviosas, ansiosas, niños que lloran, no solamente los niños, muchas veces los padres que hay que controlarlos a ellos también primero para nosotros luego poder hacer una extracción a su hijo. Todos esos nervios nosotros los tenemos que controlar con paciencia y con empatía, porque de nosotros va la respuesta que va a tener y la seguridad de ese paciente y también de confiar en nosotros con el resultado, porque al yo ser la primera cara con el paciente, soy ese filtro, la seguridad de ellos y les doy esa confianza para que ellos puedan hacerle una toma de muestra donde ellos se sientan tranquilos para seguir con el proceso. Ya conversamos de qué es lo que se hace previo, ¿no?, a todo esto, organizar absolutamente todos los materiales de laboratorio. Una vez que ya tienen las muestras, ¿qué tareas realizan? ¿Cuál es el protocolo? Porque cada muestra asumo que es algo muy particular, sí, ¿no?, que nosotros no conocemos como pacientes. Eso siempre depende de la muestra que le vamos a tomar al paciente. Tenemos muestras simples que son los que siempre conocen las personas, que son los perfiles 20 preoperatorios. Si tenemos un paciente con un perfil 20, tomamos dos tubos. El perfil de nosotros incluye orinas y heces. Ya previo en la resección, tenemos otro asistente de laboratorio, ya porque conoce indicaciones que se le va a dar al paciente. Hacemos la clasificación. Después que tomamos la muestra, hacemos la clasificación, vamos a procesamiento. El tubo de química lo centrifugamos y hacemos la separación para el bioanalista de lo que necesite realizar. Y el de hematología, ¿sabes?, siempre previo tenemos las hojas de trabajo, que eso lo pasamos con las muestras a las sesiones de cada bioanalista.
Muy bien, 8:29 de la mañana. Hoy estamos conversando con los amigos de @Hormolab21. Nos acompaña Teide Piñero y Marinel Piñango. 8:30, enseguida regresamos con más de 8:43 de la mañana. Puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0139. Hoy estamos conversando con los amigos de Hormolab21. Nos acompaña Teide Piñero y Marinel Piñango. Ambas tienen 12 años de experiencia, es bastante. ¿Cuáles son los errores más comunes que nosotros como pacientes cometemos cuando llevamos una muestra o nos preparamos para un examen? Uno de los errores más comunes que cometen los pacientes es que cuando se les indica que deben ir en ayuno, toman el café. El café automáticamente quita el ayuno hacia el paciente y hay pruebas que realmente se necesitan que esté el paciente en ayuno. No todas las pruebas de laboratorio el paciente debe ir en ayuno, pero las que se recomiendan en ayuno y se le da la indicación al paciente es bueno que no tomen café, pueden tomar agua. El agua no quita el ayuno hacia el paciente. También otro de los errores más comunes es que el paciente tiende a llevar la muestra de orina o de heces en los recolectores no adecuados. Por lo menos hay pacientes que nos han llegado con potes de la riqueza. No, es que ya lo esterilicé, lo pasé por cloro. Esos no son los recolectores adecuados, pueden hacer contaminación de la muestra y no es la idea. Al igual que muchas personas creen que si meto la heces en la nevera de la noche y la traigo al laboratorio me va a funcionar. No es lo ideal. Lo ideal es que la muestra esté en fresco, que máximo 2 horas para llegar al laboratorio, y súper importante que si un paciente está tomando algún tipo de medicamento no los informe, porque esto también es parte de su resultado. Y si tienen alguna duda, consulten con nosotros. Las auxiliares estamos allí para prestarle esa atención que ellos necesitan y darle la información adecuada. Creo que una parte también lo puedo ver yo de una manera que a veces nosotros necesitamos información, el por qué el paciente se está haciendo los estudios. Correcto. Es muy importante, ellos son los que asisten al médico, ¿por qué asisten al médico? Esto es muy importante para los bioanalistas en la hora de cuando ellos están procesando, si ven... Porque si el paciente me indica a mí, mira, yo tengo mareos, porque puede ser que no tenga un diagnóstico claro, pero me puede indicar, tengo mareo, tengo dolores de cabeza, y la bioanalista ve en sus resultados colesterol es alto, ya podemos presumir, ¿sabes? No podemos llamar a otra vez al paciente a indicarle, mira, tenemos que repetirte los exámenes, no sé qué, porque ya ellos previos no han dado un síntoma o un diagnóstico. ¿Cómo manejan ustedes las emociones de los pacientes alterados, nerviosos? Bueno, Marina le explicó un poquito eso, siempre la empatía. Nosotros conversamos mucho con el paciente. Al principio, a la entrada, nosotros ya sabemos que el paciente está nervioso. Entonces conversamos con ellos, no se dan cuenta que estamos conversando con ellos es para ayudarlos a ellos a controlar esos nervios y explicarle un poco qué es lo que vamos a realizar, que no es algo que le va a hacer daño. Igual lo hacemos con los niños, explicarle qué es lo que le vamos a realizar sin hacer un daño. Inclusive muchas veces nosotros nos toca primero calmar al padre que al niño, porque el papá es el que transmite el mayor nervio hacia el niño. Sí, lo transmite. Entonces es bueno, y también resulta que nuestra actitud va a ser importante en que ese paciente logre controlarse y tener la seguridad en nosotros. Consejos prácticos para darle al paciente para prepararse antes de ir al laboratorio. ¿Todo esto siempre lo hacen? Sí. Los pacientes, ahorita la información mucho, lo manejamos mucho por WhatsApp. Y ellos siempre preguntan, o si no lo preguntan, nosotros ya los estamos haciendo. Cuando nos están preguntando cuánto es el precio de los exámenes, ya le damos las indicaciones de cómo debe llegar al laboratorio, qué debe hacer, cómo debe prepararse o preparar la muestra que debe llevar. Inclusive nosotros manejamos 4 sedes y en una de las en las 3 sedes, que son San Martín, El Valle y Candelaria, tenemos personas en la puerta dándole las indicaciones al paciente para que sea más rápida también la atención hacia ellos y puedan saber, sin necesidad tal vez de esperar a que atendamos todos los pacientes que tenemos en recepción para el ingreso, puedan saber cómo deben ir preparados para en otro momento o en ese mismo momento que van a entrar. Algo que ahorita no hemos indicado, estamos comenzando con un proyecto que es el call center del laboratorio. Ahí nos extendemos un poco más en atender al paciente digitalmente, explicando esas cosas.
porque nos llegan muchos mensajes y no queremos que el paciente quede esperándose. Quede esperando tanto tiempo por una respuesta. Ustedes manejan muchos tipos de pacientes, niños, personas de la tercera edad, puede ir alguien por un preempleo, ¿okay? Todos son distintos, pero ¿cómo manejan los pacientes oncológicos? Con delicadeza y mucha paciencia. Sabemos que un paciente oncológico está pasando por un proceso que no es fácil, sin embargo, siento que los pacientes oncológicos son nuestros pacientes que más nos cooperan. De verdad, ellos llegan a veces todos moreteados, con hematomas, y de repente ellos se prestan para ayudarnos. Si tienen que mostrar hasta sus pies para tomarle la muestra, lo hacen, no hay ningún problema. Creo que son los pacientes que tal vez, como pasan por tanto día a día, son los que más nos ayudan a nosotros mismos y nos prestan ese apoyo. Y siempre nosotros en las sedes no solamente está un solo auxiliar tomando la muestra, estamos varios auxiliares y nos prestamos nosotros mismos el apoyo por cualquier paciente. Puedo dar una anécdota de un niño que yo tengo. Bueno, digo que tengo porque ya uno se hace el paciente como para uno. Tengo al niño de 2 años. Él siempre nos indicaba, porque ya él sabía cuándo le íbamos a tomar la muestra. Este es más fácil, este brazo es más fácil. Sí. Él ya sabía cuál brazo era el mejor. Sí, correcto. Son las 8:49 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo desde la señal matriz Adulto Joven 88.1 FM para toda Caracas, a través de la 97.1 la FM de Barlovento para todo el litoral mirandino y por la señal 94.1 FM para Barcelona y Puerto La Cruz. 9:50 de la mañana, enseguida regresamos con más de Tono Salud. 9:12 de la mañana, estamos conversando con los amigos de Hormolab 21. Nos acompaña Taide Piñero y Marinel Piñango. Aquí nos escriben a través de la mensajería y nos preguntan qué medidas toman para evitar contaminación cruzada entre muestras. Ok, esto es sencillamente, nosotros tenemos lo que es un sistema donde el auxiliar hace el ingreso y ya el paciente, cuando pasa a la parte de toma de muestras, ya pasa con un número de la orden y aparte con su nombre y apellido y las pruebas que se va a realizar. Nosotros con nuestro marcador colocamos en el tubo el número, el nombre y el apellido. Una vez que pasa hacia la parte de atrás de lo que es procesamiento, ya pasa es con el número de la admisión. O sea, ya el paciente que se llamaba Marinel Piñango, un ejemplo, ya pasa a ser la admisión 67458. O sea, como el número de cédula para que no se crucen de repente algunos nombres y apellidos iguales. Inclusive a veces hay pacientes que nos han tocado que son gemelas y se llaman similar y ya con ese número nosotros logramos tranquilamente no tener esto porque no debe existir. Eso es una organización adentro. Por aquí nos preguntan a través de la mensajería qué desafíos enfrentan al trabajar con pacientes con discapacidad. Siempre tenemos, ¿cómo se llama? La parte de organización. Siempre estamos el grupo de asistentes apoyándonos. Una vez tuve una paciente que no estiraba los brazos, o sea, estaba de la manera rígida, con los brazos hacia su cuerpo, y yo lo que hice fue, con apoyo de mis compañeros, hablar con ella, hablé tanto con ella que confiara en nosotros, que lo que íbamos a hacer era rápido, y ella fue cediendo poco a poco. Yo hasta le ofrecí una chupeta a la señora, y la señora, después que yo le tomé la muestra, también con apoyo de los compañeros, la señora al final yo le dije, ¿quieres la chupeta? Y me hizo con la cabeza que sí. Aquí nos preguntan también qué criterios usan para decidir si una muestra debe ser rechazada o no. Eso más o menos lo conversamos. ¿Hay otro criterio? Sí, tenemos varios criterios. Nosotros cuando nos llega una muestra o cuando tomamos una muestra que la llevamos a procesamiento, vamos a hacer el control de calidad. Revisamos si la muestra de hematología en este caso está coagulada, ya no sirve para procesarla, y si está hemolizada, que es la muestra química o lo que es la serología química, que es el tubo tapa roja, si está hemolizada no sirve para algunas pruebas, para procesarla. Al igual que la parte de la coagulación, también verificamos que el tubo no esté coagulado, y en el tubo tapa azul, que es el como lo conocemos, que es el de coagulación, tiene que llegar hasta la indicación que dice el tubo, porque como tiene un aditivo que se llama, que es el anticoagulante,
Cuando se mezcla con la sangre y tengo más sangre y menos anticoagulante, se va a coagular. Pero si tengo mucho anticoagulante y mucho anticoagulante y menos sangre, también va a haber una alteración. Entonces, todo esto son canales que nosotros prestamos en apoyo al bioanalista para que las muestras pasen a óptimas condiciones para ellos. Ojo, todo esto es cultura general, porque de esto se encargan ustedes, por supuesto. Nos preguntan, o hay una última pregunta de los oyentes, ¿qué cambios han notado en la rutina de laboratorio desde la pandemia? La rutina que hemos notado es que hemos sido más reconocidos como asistente, aunque salieron mucho personal de la salud a hacer nuestra labor, que era tomar las muestras. Ya nos conocen un poco más, es por eso que nosotros somos los que salimos a hacer la toma de muestra del paciente. Agarrando tu palabra con respecto a que mucho personal salieron a hacer la toma de muestra, a veces ser una enfermera y ser de laboratorio clínico somos diferentes, ¿ok? No es solamente ir y tomar una muestra, hay un criterio, lo que hablábamos anteriormente, hay un criterio de una toma de muestra de cuál tubo debo tomar primero, cómo debo aplicar, cómo debo echar la sangre. Entonces, no solamente tomo la muestra, la meto y salgo corriendo al laboratorio, porque por eso es que hay tantos errores tal vez, y eso ya es parte de un auxiliar. Esta pregunta está interesante, yo desconozco la respuesta. ¿Se debe tomar una muestra de sangre desde la vía que se le colocan a los pacientes hospitalizados o ambulatorios? Me imagino que son este tipo de pacientes que, bueno, están en un hospital, tienen una vía, necesitan una muestra y la toman de ahí. ¿Esto influye? No debemos tomarla desde la vía. Pues el paciente pudo haber, o la enfermera o el médico pudo haber colocado un medicamento y puede contaminar nuestra muestra. Podemos hemolizar las muestras y podemos también dañar la vía. Entonces no debemos tocar esa vía. Se debe hacer una punción nuevamente para que la muestra salga en óptimas condiciones. E inclusive cuando llegan al laboratorio uno se da cuenta, porque la muestra a veces está muy diluida y uno se da cuenta, y cuando salen los resultados no son los resultados óptimos, y se llama incluso al familiar, porque a veces el familiar llega, no, es que sí la tomaron bien, sí, recíbemela. Entonces cuando ya el bioanalista ya hace la función de decir, mira, no, hay que repetir la muestra porque no cumple con los estándares. Nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. 9:20. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. 9:38 de la mañana nos acompaña Taide Piñero y Marinel Piñango, ambas de Hormolat 21. Indicaciones para el estudio de estupo para beca, en pocas palabras, pruebas para el estudio de tuberculosis. Esta prueba, para los oyentes que tal vez no tengan conocimiento, se utiliza para reconocer si la persona tiene el bacilo de la tuberculosis. Se le indica al paciente que debe ser una muestra en ayuna, que no se puede cepillar, que lo que sí puede es tal vez enjuagarse la boca con agua y toser fuerte, y lo va a depositar el esputo, que es el moco verde, en el potecito de orina, lo toma, o sea, al toser fuerte ya expectora y lo deposita allí, lo va a tapar bien y no se le debe agregar saliva, porque hay pacientes que creen que si le echo saliva lo aumento. No, más bien contamina la muestra. Entonces no es el hecho. Es un estudio que en nuestro laboratorio en el área de bacteriología se entrega de 1 a 2 días y se le pasaría su resultado para que sea llevado al médico tratante. ¿Indicaciones para el urocultivo? Debemos de decirle al paciente o indicarle al paciente que debe asear sus áreas genitales, tanto hombres como mujeres, con agua, suficiente agua y jabón, secar con una toalla limpia. El primer chorro lo va a descartar y sin parar de orinar, él va a tomar el segundo chorro en un recolector de orina. Es muy importante siempre hacerle hincapié al paciente sobre el recolector de orina comprado de farmacia y no es un recolector que van a esterilizar. En otro envase puede ser un pote de arroz chino, cualquier envase que ellos no vayan a utilizar, colocar hielo y encima de ese hielo colocar el recolector de orina. Suena complejo, pero creo que es importante conversarlo. Diferencia entre curva con carga glucosada y basal y postpandrial. ¿Para qué se utiliza este estudio? Siempre, o sea, en esta parte me gusta mucho decir, dar las indicaciones o decir las diferencias, porque son pruebas distintas.
Cuando hablamos de curva, siempre debemos primero que nada tener la orden médica, porque quien indica la cantidad de glucosa que le vamos a dar al paciente es el médico. Siempre tenemos que tener la orden médica con las indicaciones de cuánto es la carga. Cuando hablamos de curva es porque vamos a tomar varios puntos. Puede ser entre 3 a 4 tomas de muestra. Ella se divide o se subdivide en basal, 60, 120, cuando son 3 curvas. Cuando hablamos de basal y postprandial, todo paciente debe ir en ayuna, tanto en curva como basal y postprandial. Cuando hablamos de basal y postprandial, se le toma una muestra al paciente en ayuna y después le decimos al paciente que debe ir a comer, ya debe tener su comida ya previa, y en lo que ellos terminen de comer vamos a contar 2 horas para tomar su otra muestra. Aunque ahorita hay una actualización, no todos los laboratorios tienen esa actualización, que debemos contar la hora es del momento que el paciente está comiendo. De ese momento es que debemos contar las 2 horas. También tenemos lo que es basal postcarga, que también son 2 tomas de muestra. Igualmente debemos tener indicación del médico cuánto es la carga que le vamos a dar al paciente, y serían 2 tomas de muestra nada más, una basal y una postcarga, 2 horas de haber tomado esa glucosa. Este estudio es para ver si la persona tiene glucosa elevada o no. ¿Y qué tipo de pacientes se hace este tipo de estudio? No, más que todo son pacientes que tienen resistencia con lo que es la glicemia, o puede ser también, porque también las pueden acompañar con lo que es la insulina. A veces hay una resistencia de glicemia o una insistencia de insulina. Los pacientes con diabetes, que ya están diagnosticados con diabetes, no es recomendable realizarlo, ya que le vamos a dar una carga de glucosa, y eso hace que eleve mucho más su glicemia. Es más, antes de tomar las muestras al paciente, antes de tomarle la muestra al paciente, primero debemos, cuando nos piden carga, debemos valorar su glicemia basal para poderle dar una carga. Okay. Sí, sencilla. Son 2 pruebas completamente diferentes. Cuando nos hablan de postprandial estamos hablando de comida, y cuando nos hablan de carga estamos hablando, como dice Carolina, de un glicolat que se le va a dar al paciente. Es importante que los pacientes sepan las diferencias entre las 2, porque si nos ha llegado el paciente que su récipe dice glicemia basal y postprandial y dicen cuándo me van a dar la carga, no se le da carga, y por eso se le hacen las indicaciones de que cuando nosotros nos dice glicemia basal es en ayuna, y postprandial es 2 horas después de haber comido. Pero si un récipe me dice que es una curva de tolerancia a la glucosa o que tiene una carga de 75 gramos, en donde ese el paciente es el que se le va a dar el líquido, como ellos le dicen, el líquido dulce, que es un glicolat, con la recomendación que le está dando su médico tratante. Muy bien, 9:42 de la mañana. Muchísimas gracias, Taide, Marinel, gracias y seguimos aprendiendo con ustedes, ¿no? Referente a qué ocurre más allá de esta muestra de sangre o alguna otra muestra para los diferentes estudios que ustedes realizan. ¿Cuál sería su último mensaje para todas las personas que nos sintonizan a esta hora? Mi mensaje para las personas que nos están escuchando, que nosotros como auxiliares de laboratorio no solo somos aquella persona que te va y te toma la muestra, también estamos detrás de donde te escuchamos, te vamos a orientar, te damos las indicaciones que necesitas, pero también somos aquella persona que somos garante de que tu muestra llegue en las óptimas condiciones hacia el bioanalista que lo va a procesar. Quiero que sepan que detrás de cada resultado que ustedes reciben hay las manos de auxiliares que están trabajando con precisión y con corazón para que ese resultado llegue a ustedes en la mejor calidad. Y también que sin un auxiliar un laboratorio no puede funcionar. Ahí todo el mundo hace falta. O sea, nosotros estuvimos practicando una que era sin el auxiliar, laboratorio no tiene oxígeno. Correcto. Qué bueno. Bueno, siempre bienvenidas. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos conversando con los amigos de Hormolab 21. Estamos con Taide Piñero, ella es egresada del Hospital JM Los Ríos. Marinel Piñango, egresada del Colegio Fundación Carlos Delfino, ambas con 12 años de experiencia. 9:45 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud por el circuito Adulto Joven 88.1 FM.